vamos a lo del paquete, que es explicar el tema de hoy, que es lo justo y lo bueno. Abandonamos el tema de la fundamentación de la ética. Ya no más fundamentación de la ética. Y, perdón, pasamos a un tema muy interesante, que es ver si lo justo y lo bueno se identifican. Hoy, como vivimos en una cultura que no se plantea el referente de los términos, tendemos a identificarlo todo, lo correcto, lo bueno, lo justo, parece que todo hace referencia a lo mismo, pero es mentira. ¿Vale? Vamos a ver cómo durante la historia del pensamiento estos conceptos no han sido tenidos como sinónimos, antes bien, en ocasiones han sido tenidos incluso como antagónicos. Es decir, quien quería ser justo no podía ser bueno y la única manera de ser bueno era no ser justo. Porque bondad y justicia se excluían mutuamente. Esta es la clave, esta es una de las claves de por qué en la República de Platón hay un rechazo por parte de Sócrates de la justicia como virtud relacional y se opta por una concepción de la justicia como virtud individual. ¿Vale? Porque si la justicia es una virtud relacional, es decir, solo se puede ser justo en la relación con los demás, entonces no se puede ser justo y bueno a la vez. Porque la justicia excluye la bondad. Ahora vamos a intentar explicarlo, ¿no? Esta tutoría va a ser fuerte, va a ser dura y va a ser compleja. Ya desde el título, ya solo comentar el título, justo y bueno, daría para toda la hora y para 3 horas más. Pero me gustaría, o sea, nos vamos a centrar en algunos aspectos, ¿no?, de la relación entre lo justo y lo bueno. A ver, si yo os preguntara qué es lo justo, ¿qué me diríais? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia para vosotros? Digamos que sea una manera de hacer que la sociedad pueda vivir con el bien de la mayoría. O sea, una manera de hacer que no... Para ti la justicia es una cuestión de mayorías. Sí. Espérate, perdonadme, sigue hablando, es que voy a recompartir porque no veo el de esto y no sé. Adrián, por ejemplo, es que no veía el chat. Adrián, por ejemplo, ha dicho, es un artificio, ¿vale? La justicia como virtud, no la justicia como administración o poder del Estado. Aquí no debemos identificar justicia con administración de justicia. Aquí siempre tenemos que identificar justicia con la virtud de la justicia, ¿vale? Esto sí que me resulta importante decirlo porque a veces cuando hablamos de como la administración de justicia se acorta tradicionalmente en la justicia y el poder judicial también es la justicia y ellos sobre todo todo lo referente a los tribunales y demás, se parapeta detrás de las vestimentas de la justicia, ponen la balanza, ponen la espada, ponen la venda, ¿no? Hay una identificación entre la virtud y la estructura, pero aquí estamos hablando siempre, estamos en ética, no estamos en teoría del Estado. Si tuviéramos en teoría del Estado, estamos hablando de otra cosa, pero como estamos en ética, siempre estamos hablando de la justicia como virtud. Ahora he dicho que es una cosa que ayuda a vivir a la comunidad, ¿no? Que la mayoría viva bien. Es una muy utilitarista de la justicia, ¿vale? Lo justo sería lo que da la mayor felicidad o el mayor bienestar para el mayor número. ¿Alguien más tiene alguna otra definición de la justicia? Os rogaría que no usarais el chat, primero porque el chat no queda recogido en la grabación y después porque no lo veo cuando está minimizado. Entonces no sé quién está hablando en el chat y quién no. Si sois capaces de utilizar el micro, yo casi que os lo agradezco. Dice Julio, dice la justicia sería cumplir las normas jurídicas legalmente vigentes. Aquí, por ejemplo, hay una identificación de la justicia con el derecho. ¿Vale? Y además con el derecho positivo, porque la norma legalmente vigente, es decir, el derecho que está escrito y que está en vigor en un momento determinado. Oh, claro, de todos modos, habéis dado cuenta que todas vuestras... ¡Paula, adelante! Pero termina la frase, Valentín. No, Que prefiero que lo digas tú. Dilo. Ah, Si vale. yo lo voy a decir después. No sé si voy a decir esto. No sé si es mi definición de justicia, porque yo realmente creo que no tengo una propia,
pero me suena haber leído de alguna de las dos asignaturas anteriores, no sé citar el autor, creo que era Aristóteles probablemente, pero no estoy segura, que la justicia es el equilibrio y el balance entre las partes, de las partes de un todo entre ellas y con el propio todo. Y también la capacidad de hacer iguales a aquello que no lo es. También lo mencionaban así en alguna parte. Muy bien. Son definiciones de justicia, ¿vale? Siempre se ha dicho que en el ámbito de la teoría de la justicia hay como dos grandes bloques, ¿no? Más que definiciones. Una que son las teorías relacionales de la justicia, que ven la justicia como proporcionalidad, y otra que son las teorías individualistas de la justicia, es decir, virtuosas, las que ven a la justicia como que no hace falta que sea adextra, como equilibrio, ¿vale? La primera, o sea, la de la justicia como equilibrio estaría más cerca de Platón. Recordad que para Platón la persona justa no es aquella que tiene un comportamiento específico con los demás, sino aquella que tiene balance entre las tres partes del alma, la parte racional, la parte irascible, la parte concupiscible, y entre todas ellas. Y Aristóteles sí que defendería una concepción de la justicia más relacional, es decir, solamente se puede ser justo en sociedad, porque el ser justo o la justicia requiere que haya más gente con la que tú puedas ser justo. ¿Hay definiciones de justicia? Hay definiciones de justicia. ¿Cuál es la definición de justicia más importante? La del digesto, la de Ulpiano, que es el digesto. El digesto es un cuerpo normativo, bueno, es un conjunto de aforismos, dichos, textos de los juristas clásicos romanos. Claro, pensad que los que más se han preocupado por la justicia son los juristas, ¿vale? Porque justitia viene de ius, de donde también viene jurista, ¿vale? A los juristas nos interesa mucho el tema de lo justo. Vale, pues Ulpiano define la justicia como constant sed perpetua voluntas iusum cuique tribuere. Es la constante y perpetua voluntad de darle a cada uno su derecho. Esto sería la justicia. La justicia es darle a cada uno lo suyo. No es cuestión de igualdad, no es cuestión de bienestar para mayoría, no es cuestión de darle a cada uno lo que cada uno merece. Esto sería ser justo. Ahora bien, esta definición que transmite Ulpiano en realidad no es de Ulpiano. La encontramos ya, por ejemplo, en la República de Platón. Pero en la República de Platón se dice que en realidad esta definición es de un poeta, de Simónides, ¿no? En este caso, siempre estamos hablando de una justicia como virtud relativa a los demás. Solo le puedo dar a cada uno lo suyo si hay gente a la que darle lo suyo. Si yo viviera solo en una isla entre cocoteros, no podría ser justo, porque no hay nadie a quien darle lo suyo. La definición de Platón es distinta. La definición de Platón es armonía entre las distintas partes, que pueden ser las distintas partes del alma o las distintas partes de la poli. Acordáis que la ciudad justa es aquella en la que las distintas clases de la ciudad cada uno hace lo que tiene que hacer. Los artesanos artesanean, los guardianes guardianean y los sabios sabionean. ¿Vale? Entonces, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer, los artesanos, ahora sin broma, los artesanos producen, los guardianes protegen y los sabios gobiernan, la propia clase está equilibrada y toda la ciudad está equilibrada. Hay armonía, ¿vale? En este caso, como la justicia es armonía entre las distintas partes del alma, yo entre cocoteros podría ser justo. Porque si yo me esfuerzo en que mi parte concupiscible sea templada, no me harto de cocotero, como solo y únicamente los que necesito, y no, si hago un licor fermentando la pulpa de los cocos, no me emborracho todas las noches, sino que bebo lo justo para el puntito, y mi parte irascible es valiente, es fuerte, es valiente, no cede al miedo de morir entre los cocoteros, y se mantiene con fortaleza y tal, y mi parte racional es prudente, yo soy una persona justa en mitad de la isla, aunque no haya nadie con quien practicar la justicia. ¿Vale? Porque para Aristóteles y para los juristas romanos y para Glaucón en este caso, que cita a Simónides, ser justo es sinónimo de practicar la justicia. Para Platón, ser justo no es sinónimo de practicar la justicia. Se puede ser justo aunque no haya nadie ante quien practicar la justicia. Frente a estas concepciones de la justicia, que serían las concepciones... Dime, Paula.
Perdón, Valentín. Nada, dime. Una pregunta que se ha quedado un poco atrás, pero el jurista que has comentado, Ulpiano. ¿cómo se escribe? Te lo ¿Gupiano pongo por el con chat. G? No, te lo pongo por el chat, te lo pongo por el chat, Vale. ya que yo lo haya. Es que por aquí no Perdón, sé. que no es. Nada. ¿Vale? Ulpiano. Ulpiano. Vale, gracias. Ulpiano. A Ulpiano también se deben los tres, que esto seguro que sí le suena a Julio, porque no sé si hay alguien más de derecho. No. A Ulpiano también se le deben los tres iuris praecepta o iuris precepta, honeste vivere, alterum non laedere y sum cuique tribuere. Ulpiano comienza su disertación sobre el derecho diciendo iuris praecepta sum tria, honeste vivere, alterum non laedere sum cuique tribuere. Que significa los tres grandes. Si hubiera que reducir todo el derecho a grandes principios, solo habría tres. Vivir honestamente, no dañar a los otros y darle a cada uno lo suyo. ¿Vale? A él se deben, y luego la definición de justicia como el darle a cada uno su derecho, es decir, darle a cada uno lo que cada uno merece en cada caso. Claro, creándose el conflicto de qué es lo suyo de cada uno. ¿Cómo vamos a baremar lo suyo de cada uno? Pues esta es la clave de la justicia para el mundo romano, ¿no? Por eso, por ejemplo, el derecho romano es un derecho casuístico, no es un derecho normativo como el que tenemos nosotros, que tenemos leyes que se aplican con carácter general. El derecho romano es hecho por los jurisprudentes. Son personas peritas se parece muchísimo a lo que, salvando todas las distancias, a lo que hoy sería el derecho anglosajón. Hay un jurisprudente al que se le presenta un caso y en base a lo que él sabe de derecho y a lo que se ha decidido en otros casos, él diseña una solución. Entonces lo que se van creando son como repositorios de soluciones. Se crea un derecho por sedimentación, ¿vale? Que es lo que tenemos en el mundo anglosajón con el principio del stare decisis, del precedente judicial, ¿no? De aplicar siempre el precedente porque como no hay nada nuevo bajo el sol, los casos difieren en algunos puntos, pero en otros se parecen. Frente a estas concepciones de la justicia, que son las de la justicia, digamos, occidental, hay otras concepciones de la justicia más orientales. Por ejemplo, en el mundo hebreo, la justicia, el justo se dice sedek, sedeká, el sadik, sedek y sedeká es la justicia, el sadik es el justo. Justo no es quien le da a cada uno lo suyo o quien tiene armonía dentro de sí, sino quien cumple su palabra. Para el mundo oriental, el justo es quien cumple su palabra con independencia de lo que haga la otra parte. Esto se ve, por ejemplo, muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, hay algunas expresiones que chocan. Como en el Antiguo Testamento, cuando dice el Salmo, tú nos perdonarás tus pecados por tu justicia. Perdón, tú nos perdonarás los pecados por tu justicia. Por mi justicia te mando al infierno. ¿Cómo te voy a perdonar los pecados por la justicia? ¿Qué mierda de justicia es esa? Si Dios es juez, tú has sido buena, tú vas al cielo, tú has sido malo, tú vas al infierno. Vale, la idea de la justicia hebrea es la idea de alguien que, hay una alianza, tú has dicho que me vas a proteger, yo he dicho que voy a cumplir unos mandamientos, aunque yo no cumpla los mandamientos, si tú te mantienes fiel a tu palabra de protegerme, tú eres justo. Por eso tú me vas a perdonar los pecados por tu justicia, porque tú sí vas a ser fiel a tu palabra, aunque yo no haya sido fiel a la mía. ¿Puedes repetir Dime. eso, Valentín, que no he terminado de entenderlo? En el mundo hebreo la justicia es fidelidad a la palabra dada con independencia de lo que haga la otra parte. Si pactamos, Paula, que yo te voy a proteger a cambio de que tú cumplas mi ley, que el pacto, Pero la si ley, yo no cumplo mi parte, tú no estás obligado a cumplir la tuya, ¿no? por eso soy justo. Porque no estoy obligado y sin embargo decido hacerlo. Esa es la concepción de la justicia que tienen los hebreos. Para nosotros, nuestra concepción de la justicia ulpiana, de a cada uno lo suyo, sería el 1124 del Código Civil, el 1124 del Código Civil, que es la condición resolutoria implícita. Hemos pactado que tú me vas a dar un coche y yo te voy a dar 10.000 euros, si yo no te doy los 10.000 euros, tú no me das el coche. Porque al incumplidor, ¿qué es lo que se merece el incumplidor? Incumplimiento. Claro, Ahora pero bien, entonces en la concepción cristiana él no estaría no estamos siendo, hablando, bueno, en Paula, la no estamos Biblia, hablando de la o concepción hebrea, cristiana. No hebrea, estamos hebrea. hablando de la concepción cristiana porque la concepción cristiana viene mediado por Pablo de Tarso y por toda la filosofía medieval que es de corte netamente occidental. ¿Vale? Estamos hablando de la que hay en el Antiguo Testamento que no está tocada por Occidente. En el Antiguo Testamento hebreo, no en el Antiguo Testamento de los 70, que es un Antiguo Testamento ya helenizado y por tanto escrito en griego.
Ahí la concepción que hay es el justo es aquel que se mantiene fiel a la palabra dada con independencia de lo que haya pasado. Por eso la justicia es una obligación supererogatoria que nadie te puede exigir. Por eso es justo, por eso es una virtud. Quien Pero cumple... entonces estaría siendo más magnánimo que justo, ¿no? ¿El qué? Estaría siendo a lo mejor más magnánimo que justo, ¿no? Está siendo más magnánimo en tu concepción occidental de la justicia. Claro. En la que la justicia... Lo que estoy diciendo es que hay otras concepciones de la justicia que no tienen nada que ver con la occidental. A nosotros nos choca. Pero pensar la parábola de los trabajadores de la viña, que refleja las dos concepciones de la justicia. Os la recuerdo. La introducción más larga de una clase de la historia. Os lo recuerdo. Es un señor que tiene un campo que lo tienen que trabajar, tienen que contratar jornaleros, sale a las 9 de la mañana y dice, a ver, los que están en la plaza, por 10 denarios, venía a trabajar a mi viña. No son 10, ¿vale? Son menos, pero vamos a poner 10 denarios. Venía a trabajar a mi viña y tú vas allí a las 9 de la mañana, empieza a trabajar la viña. Al mediodía tú ves que la cosa va regular, tú vuelves a salir a la plaza y dices, por 10 denarios, ven a trabajar a mi viña. Entonces están los del mediodía y ya los de la mañana. Y al final de la tarde, cuando quedan 2 horas de trabajo, tú sales todavía y dices, por 10 denarios, ven a trabajar a la viña. Y entonces dice la parábola que cuando termina la jornada de trabajo, el dueño de la casa dice, venga, vamos a pagaros. Y empieza por los que llegaron más tarde, por los que llevan 2 horas trabajando, y le da 10 denarios. Y entonces los que llevan desde las 9 dicen, joder, compañero, que a los que llevan 2 horas le han dado 10 denarios, a nosotros que llevamos desde las 9, hoy hemos hecho el mes. Y cuando llegan los de las 9 le da 10 denarios. Y tú dices, coño, esto es injusto. En esa concepción. Y es lo que dicen los de la mañana. Los de la mañana representan la justicia occidental. Es injusto. ¿Por qué cobra el que ha echado 2 horas lo mismo que yo que he echado 16? Es una exageración, he echado 8, ¿no? Y entonces la respuesta del dueño es, ¿tú y yo no quedamos en 10 denarios? ¿Yo no te he dado 10 denarios? Si yo a él le quiero pagar lo mismo que a ti, ¿qué problema tienes? Claro, nosotros con todas nuestras ideas de la justicia como proporción, como equidad, como al darle a cada uno lo suyo, se te revela el alma, dices tú, por Dios, ¿dónde está la inspección de trabajo ahí? ¿No? Pero en realidad esta concepción de la justicia es fidelidad. Entonces, quien se mantiene fiel a la palabra dada es quien es justo. ¿Vale? Porque no tiene mérito hacer lo que uno está obligado a hacer. Esto también aparece, perdón por remitirme a los evangelios, pero es el texto oriental que más se acerca a nuestra tradición occidental que podemos tener, ¿no? Cuando dice, cuando hagáis estas cosas, dice eso a los apóstoles, tenéis que, no van a gloriaros, tenéis que decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque no hay ningún mérito. O sea que, si yo le doy 10.000 euros a Paco a cambio del coche, no tiene mérito que Paco me dé el coche. Es lo que está obligado a hacer. Lo que tiene mérito es que me lo dé a pesar de no haberle dado los 10.000 euros, confiando en que yo se los daré en algún momento. Eso sí tiene mérito y de hecho eso es lo que valoramos. Le decimos, Paco, qué buena persona eres, o qué tonto eres, o Paco, ten cuidado, o Paco, yo no lo hubiera hecho. Eso es lo que valoramos. Si Paco, yo le doy los 10.000 euros y él no me da el coche, y él me da el coche y nadie lo valora. Lo que le vamos a valorar es que no lo ve. Ahí es donde va a empezar el problema. Esa es la teoría. Pero estos son solo como ideas de la justicia. Vamos a pasar del artículo 138 del Código Penal porque vamos a pasar de los 10 mandamientos, lo tenía preparado para comentar, pero es que si no, no empezamos nunca, perdonadme. ¿Vale? Que son ideas de correcto, bueno, en fin. En el mundo griego, ahí tenemos a Aristóteles, la ética atiende a la forja del carácter a través de la adquisición de virtudes o hábitos. Bueno, ¿no? Estamos en el esquema de la ética aristotélica, la virtud es un hábito que se consigue por repetición. ¿Cómo consigo ser veraz? A base de decir la verdad. ¿Cómo consigo, no sé, pensar en el gimnasio? ¿Tú cómo desarrollas un músculo? Pues empiezas cogiendo poco peso, sí, en función de lo que puedes levantar, empieza, lo pasas muy mal, tienes agujetas, no tienes ganas de seguir, te quieres morir, sigue, si no abandonas, cada vez vas cogiendo más peso, y llega un momento en el que levantas mucho más peso, el cuerpo se te queja mucho menos y cuando ves que llega el nuevo y empieza como tú empezaste, tú lo miras como diciendo, yo ahora mismo eso lo levanto con 2 dedos. Pues para Aristóteles, perdona por el ejemplo tan pedestre,
las virtudes se cogen igual que se coge peso en el gimnasio, a base de probar. Al principio con mucho esfuerzo, para adelante y para atrás, con un gran coste personal, emocional y tal, pero poco a poco vas creando el hábito y vas forjando un cierto tipo de carácter. Por tanto, está centrada o está basada en el concepto o la idea de bien. Las virtudes se perciben en la ética de Aristóteles, las virtudes se perciben como bienes intermedios o instrumentales para alcanzar el bien máximo, que es la eudaimonía, la felicidad. ¿Qué te llevará a la felicidad? Las virtudes. Los temas centrales, por tanto, sobre los que gira la ética clásica es el carácter, que es el que estamos formando, la virtud, a través de las cuales formamos el carácter, y la felicidad, que es el objetivo de todo esto. Porque la clave es que todas las concepciones éticas clásicas son teleológicas. Esto no se hace por un esfuerzo voluntarista, porque tú quieras quedar bien, tú eres virtuoso o virtuosa, tú forjas un carácter adecuado porque quieres ser feliz. Si no, no tiene sentido que lo hagas. Esto, Una pregunta, Valentín. dime, Paula. A lo mejor se sale un pelín, pero una concepción de una moral cristiana también es teleológica, ¿no? Muy teleológica. Sí, la moral religiosa católica, cristiana en sentido amplio, es teleológica porque es aristotélica. Claro, tiene sentido, sí, vale. ¿Vale? La moral cristiana, las morales religiosas que tienen una visión escatológica, es decir, que creen en una vida ultraterrena con un sistema de premios castigos, siempre son teleológicas. Pero además la cristiana es doblemente teleológica porque incluso las iglesias separadas, las que surgen de la reforma protestante de Lutero, hasta esas, en el fondo no se pueden de algún modo quitar los ropajes aristotélicos, porque es que el aristotelismo y el platonismo, pero sobre todo desde la Edad Media, el aristotelismo está muy imbricado dentro de lo que es la teología católica o cristiana en sentido amplio, es muy difícil separarlo. Por tanto, por decirlo así, salvando la distancia y sabiendo que esta frase no es cierta al 100%, la ética cristiana va a tener o va a adolecer de los mismos defectos que la ética clásica, que es una ética de la virtud. En el fondo, junto a las virtudes cardinales, que son las virtudes clásicas, prudencia, fortaleza, justicia, templanza, lo que va a aparecer es las virtudes teologales. Son virtudes. Es el mismo sistema. Forjarás tu carácter con la virtud y en lugar de... Incluso la ética cristiana, sobre todo la católica, coge incluso la idea de la ejemplaridad aristotélica, de que en lugar de plantear una serie de reflexiones abstractas sobre la virtud, es mejor poner modelos de virtud. O sea, no, en lugar de reflexionar sobre, no sé, la honradez política, pues lo que te hago es que te leas una vida de Pericles y sé como Pericles, o sé como Sócrates. Eso es lo que hace la Iglesia Católica a través de la pedagogía de los santos. Yo te pongo un santo delante, vive como el santo. Ya está. No te tengo que hacer una reflexión. ¿Cómo se incardina el Evangelio en el caso, no sé, de un labrador? Bueno, ahí tiene a San Isidro Labrador, entonces pues vive como San Isidro Labrador. Y cada uno tiene su patronajo, que es como una especie de, si quieres ser virtuoso cristianamente, ¿no? Entonces son éticas de la virtud. Esto se ve sobre todo en la ética Nicómaco, en la que Aristóteles se pregunta cuál es el fin propio del ser humano, ¿no? Y concluye que la felicidad, o al menos lo que nosotros hemos traducido por felicidad, o sea, Aristóteles concluye que el fin del ser humano es la felicidad. O la palabra que nosotros hemos traducido por felicidad. ¿Qué palabra usa Aristóteles? Pues en un escrito de juventud, que es el protréptico, Aristóteles utiliza la palabra eupratein, que no significa ser feliz. Eupratein significa irle a uno bien aquello que ha emprendido. Fijaros qué bonita la idea de la felicidad, ¿no? ¿Cuándo eres feliz? Cuando te va bien lo que has empezado. Tú has empezado una vida de familia, te va bien. Has empezado un trabajo, te va bien. Más que en este sentido, lo que has empezado es tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida te va bien. Porque esta también es una idea muy propia de la ética clásica. La ética clásica es proyectiva. Uno no se coge la virtud o uno no empieza a adquirir virtudes a tontas y a locas, ¿no? Uno tiene un objetivo, una imagen de cómo él o ella quiere ser y entonces construye eso. Pues la felicidad es que esa construcción te vaya bien.
Claro, el problema es que este peligro existe si partimos de la idea ilustrada de que no hay naturaleza que dicte la finalidad. En el esquema clásico, esto combina porque hay tú tienes una naturaleza que es la que te dicta esa finalidad, que no es tuya propia, es la naturaleza humana. Entonces todos vamos en realidad al mismo punto. ¿Vale? En la idea ilustrada de que el ser humano es absoluta posibilidad, es posibilidad de posibilidades, entonces ahí ya es más peligroso ya el proyecto, porque claro, si tu proyecto acaba con los polos, pues entonces a lo mejor es casi que mejor que no seas virtuoso. Pero claro, como en el proyecto aristotélico hay una naturaleza humana que nunca te va a dictar que acabes con los polos, porque el primer impulso es de conservación, entonces en realidad sí va bien, ¿no? Qué curioso cómo la... Sí, sí que... Todos utilizamos... Entonces, ese alcanzar de la finalidad que parece más como tener éxito en tu proyecto es que está en la propia naturaleza humana. Entonces, todos los humanos debemos intentar alcanzar esa felicidad, ese éxito, y la ciudad o la sociedad se contempla para que todos los humanos, todos los ciudadanos consigan ese objetivo. Sí, efectivamente, para Aristóteles el objetivo de la política, entendiendo como tal el gobierno de la polis, es favorecer que cada uno realice su propia naturaleza. Esa es la función. De hecho, cuando Aristóteles habla de la educación, habla de una educación orientada a esto, a que cada uno descubre y realice su propio proyecto. ¿Vale? Una polis, de algún modo, implicada en la felicidad de sus ciudadanos. Esa es la función. Porque tiene una razón, y es porque como para Aristóteles el ser humano solo puede vivir en comunidad, si la comunidad no favorece su felicidad o no mira por la felicidad, es que le está hurtando la manera de ser feliz, porque Aristóteles es incapaz de concebir un ser humano fuera de la poli. Si la poli no mira por tu felicidad, es que tú no vas a ser feliz en la vida. Porque tú no puedes buscar la felicidad al margen de la poli. Eso aparecerá ya en la filosofía helenística, donde tú construyes tu ciudad del interior y tú puedes construir la felicidad al margen de lo que hagan los locos estos. Pero en la mentalidad de Aristóteles que es imposible. Una persona que necesita el problema de la comunidad. El problema, en parte, habría que ver si es en parte suyo porque se niega a la virtud o en parte porque la comunidad le impide adquirir la virtud. Porque puede que sea culpa tuya. Si yo me quedo así en mi casa viendo Netflix y siempre digo, mañana empiezo la dieta, ciertamente no es culpa de la sociedad. Es culpa mía que no es por pereza, por lo que sea, no he querido adquirir la virtud. El problema es cuando yo quiero adquirir la virtud, pero no puedo porque el sistema no me deja. Entonces sí sería una preocupación de la poli. ¿Bien? Sí. Vale. Entonces, la primera palabra es Eupratein, que, ojo, el éxito no es el éxito como lo vende la sociedad actual, que es una buena cuenta corriente, un trabajo con prestigio y bien funcionario, ¿no? No es esa idea, ¿no? Del éxito. Es un éxito, yo qué sé, por ejemplo, imagínate que tu proyecto vital, te voy a decir una tontería porque no sería aristotélico, ¿vale? Pensando en nuestra idea como para explicar gráficamente lo que es el éxito, ¿vale? Aunque no es propiamente aristotélico. Si tú dices, por ejemplo, que yo quiero ser, no sé, profesor de primaria. Y tú consigues una buena profesora de primaria y tú te sientes realizada porque tú haces bien tu tarea, los alumnos te quieren, te regalan rosas y chocolatina y tú estás a gusto allí. Bueno, por lo mejor no tienes el sueldo más alto del mundo, no tienes el mejor coche, tienes que ir, no tienes el mejor teléfono, no llevas una vida media, normal y corriente, ¿vale? Pero ese es el éxito, en tu caso. ¿Vale? No entendamos el éxito como el éxito consumista, capitalista o económico. Es un éxito de irte bien lo que has emprendido con independencia de lo que hayas emprendido, sabiendo que aquí hay una naturaleza humana que limita lo que puedes emprender. ¿Ah? Nada, yo como diría el refrán, en el pecado va la penitencia. Quien no quiere ser feliz, tampoco hay que obligarlo. Pero en el modelo de Aristóteles, una persona que se niega a símbolo de felicidad y por lo tanto se niega como ciudadano realizarse, es un problema bastante serio para la comunidad. No es un problema serio para la comunidad siempre y cuando no fastidia al resto de la comunidad. Por ejemplo, si me quedo en mi casa viendo Netflix, no soy realmente un problema para nadie.
Porque en la mentalidad de Aristóteles no hay que mantenerme tampoco, ¿eh? Por eso Aristóteles dice que hay un margen de libertad para ser una persona virtuosa o una persona viciosa. El vicio al final es el hábito negativo. Al final Aristóteles lo que quiere reflejar con esto, a mi juicio, es que os deja constancia de un hecho que es cierto, que es que el ser humano es un animal de costumbre. Tendemos a hacer con más facilidad lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué es lo que descubre Aristóteles? Que estos ciclos se pueden romper. El hecho de que a ti te sea más fácil quedarte en el sofá que salir a correr no significa que si tú te empeñas durante las primeras veces con un gran esfuerzo personal y con un gran desgaste de tu voluntad en salir a correr, a lo mejor dentro de 2 meses lo que te cuesta es quedarte sentado en el sofá. Pero la elección es tuya. La elección es tuya. ¿Qué pasa? Que si tú quieres una persona con buena salud y siempre te quedas tirado en el sofá y piensas, no, mañana salgo a correr, al final vas a ser una persona profundamente frustrada. Porque entre tu proyecto y tu vida no hay ninguna coherencia. Al final la felicidad es esto, la felicidad es que haya coherencia entre tu proyecto personal y lo que tú estás haciendo ahora. ¿Vale? Esa es la felicidad en el fondo. Ya sabéis que Aristóteles distingue entre los 3 tipos de vida, el bios apolústicos, el políticos. Una está centrada en los placeres, los goces, en el dinero, la otra en los cargos de la poli. Aristóteles dice que ninguna de estas conduce a la felicidad porque ninguna se basta a sí misma. La única vida que se basta a sí misma es el bios teoréticos, que es la vida consagrada al estudio y a la búsqueda de la verdad. Bueno, ya hemos visto un poquito de ética griega, aquí hemos ido súper rápido porque ya la conocéis. Vamos a la modernidad. La modernidad altera la filosofía clásica encaja. Te guste o no, encaja. Por eso tiene éxito. Es decir, hay una naturaleza humana, hay unas virtudes propias, hay un fin al que llegar y lo único que tienes que hacer es seguir la línea. Si te empeñas, llegarás. La modernidad altera esta relación. Pues la modernidad acaba con la idea de que hay una naturaleza y derivada de esta naturaleza una finalidad que sea propia del ser humano, por lo que establece una brecha entre el ser y el deber ser. En la ética clásica, el deber ser venía del ser. Lo que te dictaba cómo tenías que ser era tu propia naturaleza, lo que ya era. Entonces el deber ser era un despliegue de las mejores potencialidades del ser. Como la modernidad es la muerte, la eliminación de la naturaleza humana, ya no hay una derivación posible del deber ser del ser. Porque no hay ser. Cuando Kant plantea el imperativo categórico, veréis que en ningún momento dice, no, porque esto es acorde a la naturaleza humana, no porque esto realiza tus mejores potenciales, esto es racional. Pero el racional no es propio del hombre o del ser humano. De hecho, el propio Kant hace un esfuerzo brutal en la fundamentación de la metafísica de las costumbres por no decir ni una vez hombre o ser humano. Dice seres racionales, porque no es naturaleza humana. Es una cualidad que tienen estos seres, como la podrían tener también los extraterrestres o los Anunnaki. ¿Vale? Es propio de los seres racionales, no del ser humano. Asimismo, ¿no? El proceso de secularización ha acabado con la fundamentación religiosa de la ética, de tal modo que el fundamento de la obligación moral deja de estar puesto en la voluntad de Dios. ¿Quién sostiene ahora el deber ser? Pues es muy difícil, porque el deber ser en la época clásica lo sostenía la naturaleza humana y en la época medieval lo sostenía la voluntad de Dios. Ahora no hay naturaleza humana ni voluntad de Dios. Entonces ahora la norma moral, ahora tenemos que hay una autonomía de la ética que a la vez tiene que explicarse y fundamentarse. Este es el problema que estamos, si os fijáis, el problema sobre el que gira toda esta asignatura, ¿no? La norma moral queda sin un fundamento único. Y entonces aparece el fenómeno típico de nuestra época, que es el pluralismo moral. Ya es muy difícil hablar de moral o de ética, siempre hablamos de morales y éticas. A su vez, el concepto de ética se divide y aparecen diversos tipos de ética, según la articulación que se haga de lo bueno y de lo correcto. Éticas deontológicas, éticas formalistas, éticas materiales. Y finalmente se produce
de un tiempo a esta parte, porque luego veremos que en el siglo XX han resurgido la decadencia de las éticas de la virtud. Es difícil que manuales contemporáneos de ética os hablen de la virtud, y un fortalecimiento de la ética de las normas, de las éticas deontológicas, que tienen su último fundamento en el pensamiento de Kant. Pues bien, vamos a los tipos de ética. Ya hemos dicho que hay dos grandes tipos de corrientes éticas. Primero las teleológicas, que son aquellas que están centradas en el concepto de fin o de finalidad. Dentro de ellas podemos distinguir las perfeccionistas, que buscan llevar al ser humano a la perfección a través del ejercicio de la cualidad que les es propia, el bios teorético, que es lo propio del ser humano, la razón, que es lo que te llevará a la perfección, llevar una vida completamente racional, conforme, acorde a la razón. Y las hedonistas, que son una modalidad de las éticas utilitaristas, ¿no? En base a la cual la decisión correcta es aquella que produzca un mejor resultado. Estas serían las éticas teleológicas. Y las éticas deontológicas, que están centradas o construidas en torno al concepto de deber. No sé si me he puesto la diferencia aquí, un momentito, en la diapositiva. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia entre ellas? La principal diferencia entre ellas es que las éticas teleológicas toman como prioritario un bien no moral para construir lo correcto o lo justo. Es un bien en sí. Felicidad, bien último. Las éticas deontológicas parten de lo justo para construir el bien. La ética de la virtud, las éticas teleológicas, cogen el concepto de bien, desde ahí desarrollan la acción correcta, lo justo. Lo otro al revés, desde el concepto de lo justo, de lo correcto, construyen el bien. ¿Quién actúa bien? ¿Quién actúa correctamente? ¿Quién actúa correctamente? ¿Quién actúa bien? ¿Vale? Para las éticas teleológicas, actuar correctamente sería actuar conforme al bien. Piensen en el imperativo hipotético. ¿Quién actúa correctamente si quiere tener buena salud? El que hace ejercicio, el que deja de fumar, el que come sano. Actuar correctamente es actuar conforme al bien que se quiere conseguir. En las éticas deontológicas, digamos, actúa bien quien actúa correctamente. O sea, solo puede actuar bien quien actúa conforme a lo correcto. ¿Qué es para Kant actuar bien? Tener una buena voluntad, que cumpla con el imperativo, pero el imperativo al final es un criterio de corrección moral de la máxima. ¿Me vais siguiendo? ¿Estamos muy locos? Bueno, pues vamos a lo justo, es lo valioso en sí. Vamos ahí. Nos vamos a centrar ahora en las llamadas éticas de lo justo, que a su vez están centradas en la búsqueda no del bien, sino de lo moralmente obligatorio, sea o no sea bueno. ¿Vale? Porque esto es clave. No podemos entender que lo justo, o sea, que lo obligatorio siempre es lo bueno. Puede haber cosas obligatorias que no sean buenas en sí. Piensen siempre, si quieren un ejemplo gráfico, aunque no es el único, es decirle la verdad al asesino que está en la puerta preguntando por tu amigo al que tú tienes en el salón. ¿Hay que sería lo obligatorio conforme al imperativo categórico? Decirle la verdad. Pero eso es bueno, pues a tu amigo no creo que le parezca muy bueno. ¿Vale? Que tú le digas al asesino en qué armario está escondido. Igualmente, ¿no? Los que piensan que lo justo es lo valioso en sí quieren diferenciar, digamos, lo moralmente obligatorio de lo jurídicamente obligatorio y de lo obligatorio desde el punto de vista religioso. Para esta corriente hay diferentes tipos de obligaciones. La obligación moral, la obligación jurídica y la obligación religiosa. Pueden coincidir o pueden no coincidir. Pero la obligación moral tiene una autonomía que le es propia y que es suya. Kant, ya lo saben ustedes, diferencia entre el imperativo hipotético y el imperativo categórico. El imperativo hipotético es aquel que está condicionado, en función de la cual la acción concreta se obliga con vistas a un fin determinado. Problema del imperativo hipotético, que es débil. Porque si tú no quieres la finalidad, no tienes que cumplir la obligación. Entonces es muy débil. Porque deja el cumplimiento, deja lo moralmente obligatorio al albur del sujeto. Ya no quiero ser feliz. Ánimo, ya puede ser usted un desgraciado. Si usted quiere ser un desgraciado, no hace falta que sea virtuoso. Si yo quiero estar viendo Netflix todo el día en mi casa, ya no tengo que ser virtuoso, no tengo que ser trabajador, ni austero, ni nada. Puedo ser un mierda.
Pues un vago, pues un flojo. Que nadie entienda que esto es un insulto a los que están todo el día en su casa viendo Netflix. Esa gente no solo nos merece respeto, sino que además nos da envidia. Ojalá pudiéramos estar nosotros ahora mismo viendo en casa o Netflix o cualquier otra plataforma digital, ¿no? Por eso Kant contrapone al imperativo hipotético el imperativo categórico, que es incondicionado y que establece que la máxima debe cumplirse con independencia del fin. Es decir, que debe cumplirse incluso pese al fin o el resultado que va a tener. Recuerden que este es el héroe moral para Kant, según lo pinta la fundamentación. El héroe moral para Kant es aquella persona que siga el imperativo con independencia de los resultados, incluso cuando sabe que el resultado le va a explotar la cara. Esa persona es el héroe o la heroína moral, aunque heroína suena fatal. La acción, por tanto, no busca un resultado. No se realiza por el resultado, se realiza porque se observa como buena en sí mismo. ¿Os habéis dado cuenta, vale? Porque como ya no se puede sostener la obligación moral ni en la naturaleza humana, ni en Dios, la única manera de sostener la obligación moral es decir que se sostiene por sí misma. Ya no es buena porque se acorda tu naturaleza, ni es obligatoria porque venga la ley de Dios. Es obligatoria porque sí. Básicamente es el porque sí. Con todos los matices que uno quiera ponerle. Kant, por tanto, muestra que el obrar humano viene movido por dos tipos de interés. El interés egoísta y el interés moral. El interés egoísta sería el del imperativo hipotético, el interés moral sería el del imperativo categórico. Solo las acciones buenas en sí mismas, los mandatos del imperativo categórico, son morales, pues son los únicos que obligan a hacer lo que es bueno en sí. La peculiaridad de lo correcto en Kant es que implica necesidad y universalidad, porque si es conforme a la razón, todos los seres racionales actuarán de la misma manera. Bueno, vamos a la exigencia y al consejo. La vida buena es algo subjetivo, ¿vale? Por eso nunca hay que comprar libros, ni ver conferencias, ni vídeos de YouTube que diga cómo vivir. Aprende a vivir. ¿Cómo construir tu vida? Mira, cada uno tiene que construir la propia vida. Ojalá hubiera manuales, yo estoy harto de decirlo. Y luego dejen de seguir a cuentas que les dicen si vienes... Bueno, por supuesto, de eso vamos a hablar hoy porque vamos a presentar en Historia de la Filosofía Antigua el estoicismo y hablaremos de... Hoy traeremos lecturas, hoy vamos a traer únicamente, lo digo como tip publicitario, lecturas de 3 negativas. Es decir, no vamos a decir que hay que leer, sino que no hay que leer si te vas a acercar al estoicismo, ¿vale? Y traigo el único libro sobre el estoicismo que habría que leer, que claro, este no tiene nada de divulgativo. Con este no vas a ir al gimnasio a levantarte a las 5 de la mañana para darte ducha de agua fría. Que a eso es lo que ha quedado el estoicismo moderno, es levantarte a las 5 de la mañana, ducharte con agua fría y coger 300 kilos de azufre, ¿no? Y salir del gimnasio así, como tú te imaginas a Marco Aurelio o a Séneca o a Epicteto el Cojo haciendo abdominadas, yo soy estoico, ¿no? La vida buena es algo subjetivo, por eso hay que huir de estas cosas. Porque cada uno tiene su propia visión de la vida buena. Hay gente para la que la vida buena es ir encadenando fiestas a lo bambino. Digo lo bambino, era un cantante flamenco de mi pueblo, de Utrera, ¿vale? Porque su biografía más famosa se llama La fiesta infinita. Entonces él iba encadenando, supongo, no lo conocí, pero si les sale la biografía, imaginaros cómo era el personaje, con todos los respetos. Y para otras personas, la vida buena, por ejemplo, para mí la vida buena es la vida de la ameba. Que nadie me moleste. Yo quiero estar en mi casa, tranquilo, con mis libros, leyendo, hacer posible sin tener que hacer nada más y dedicado a eso, con mi librito, mis clases y mis cosas. Una vida a lo mejor muy aburrida para otro formato, claro. La vida buena es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque en función de lo que se entienda por bien, se llevará una vida u otra. Hay gente para que el bien es la diversión, que el bien es el dinero, que el bien es el éxito social. Y hay gente para la que el bien es estar, conocer, saber. El bien resulta de opciones personales y por eso es el ámbito del consejo. No es el ámbito de la exigencia. Tú no puedes exigir a alguien que realice una serie de comportamientos para llevar una vida buena, porque eso es imponerle tu forma de vida. Yo te puedo aconsejar. Si quieres que el día de mañana no te vengan mal dadas, pues a lo mejor deberías dedicar un poquito menos a beber y un poquito más a estudiar. Yo esto se lo digo mucho a mis estudiantes, no a vosotros. Vosotros sois personas muy sensatas, sino a los de derecho. ¿Vale? Como estoy grabando, no les voy a poner ningún apelativo. Yo les digo muchas veces, mira, que esto es para vuestro futuro,
Entonces, quizá tendríais que pasar un poco menos de tiempo en la Alfarfa, en la Plaza del Salvador, y un poco más de tiempo en la biblioteca. Pero en la biblioteca, no en la puerta de la biblioteca en la zona de fumadores, ni en la cafetería que hay enfrente de la biblioteca, que hay un fenómeno en época de exámenes que es el libro que se autoestudia. Que tú llegas con el libro a la biblioteca, coges el sitio, abre el libro y misteriosamente aparece un compañero y te dice, un cigarrito antes de empezar, tú dejas el libro allí puesto para que nadie te quite el sitio, te va. Termina el cigarrito, vuelve, abre el libro, va a una página, llega a otra y te dice un cafelito y tú, bueno, un cafelito, claro que sí, pasamos venido. Entonces el libro que se autoestudia, ¿vale? Es un libro que está allí 8 horas en el mismo sitio, por la página 12 y tú llegas a tu casa, suspende el examen y está tu madre, no lo entiendo, está todo el día en la biblioteca. ¿Vale? Luego te viene el padre y dice, no entiendo, si mi hijo pasa todo el día en la biblioteca, ya, pero una cosa está en la biblioteca y otra estudiando. Entonces, ese es el ámbito del consejo. Y luego, cuando lo justo es moralmente obligatorio, no aconseja. Yo, por ejemplo, no te puedo aconsejar que no mates. Eso lo puedo exigir. Como lo moral no se aconseja, lo moral se exige, por eso es tan importante que tenga un fundamento, que haya una razón que haga que lo moral pueda pasar del consejo a la exigencia. Bueno, aquí tenéis los iuris praecepta, los hemos dicho antes, ¿no? El honeste vivere, arterum non laedere, iusum cuique tribuere, lo dejo aquí. Lo correcto como lo útil, el utilitarismo, creo que con el utilitarismo vamos a terminar. El utilitarismo identifica lo bueno con lo útil, de ahí su nombre, ¿vale? ¿Qué es lo más bueno? Lo más útil. De ahí deriva el principio utilitarista que todos vosotros conocéis, en base al cual una acción será buena cuando produzca la mayor utilidad, la mayor felicidad, el mayor bien para el mayor número de personas. Cuidado, ¿no? Porque ¿qué es lo que intenta el utilitarismo? Dime, perdona, no te había visto la mano. Claro, porque si yo a ti no solo te aconsejo una cosa, sino que te la exijo, lo siguiente que tú me puedes preguntar es, ¿por qué? Si yo no tengo un fundamento, la exigencia queda diluida. Pero que, ¿por qué las causas? ¿Por qué? La causa, el fundamento, pueden meter ahí. ¿Cómo se explica eso? Ese es el problema, que no lo sabemos. ¿Vale? Puede ser imperativo categórico, puede ser la voluntad de Dios, puede ser la naturaleza humana, no lo sabemos. Esa es la gran crisis de la ética actual, que no lo sabe. Quiere saberlo, pero no lo sabe. El consenso, la norma, pueden ser mil cosas. Dime, Paula. Una pregunta, la ética de la utilidad y de... Ay, se me ha olvidado. La que estábamos viendo antes. Y de la justicia, ¿no? Sí. Realmente su intersección no es vacía, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Que la intersección de ambas no es vacía. No, de hecho, vamos a ver que para el utilitarismo lo justo es lo que más utilidad da. Claro, pero me refiero también, por ejemplo, algunas éticas teleológicas se pueden ver como un utilitarismo de maximización del bien final. Sí, ¿No? totalmente. Así es. De hecho, una de las críticas que se le hacía al utilitarismo es que es una teleología. Claro, En última instancia, una teleología. vale. Vale, lo que quiere el Vale, utilitarismo en gracias. realidad es... Dime, Paula. Nada, estaba dando las Ah, gracias. Vale, ok. El utilitarismo lo que intenta es ofrecer un criterio racional para la toma de decisiones, que además es intersubjetivo. Porque al final, acordaros de una cosa, ¿vale? Lo voy a explicar, recordar cuál es la pregunta que estamos intentando responder todo el rato, que es ¿por qué quieres Pepsi y no Coca-Cola? ¿Vale? Yo sé que es la manera más estúpida de explicar esto, perdonadme, porque es que además luego lo grabo, lo subo y la gente dirá, carajo, todo que tienen allí, ¿vale? Pero yo creo que es una manera que lo explica gráficamente. Cuando tú preguntas por qué quieres Pepsi y no Coca-Cola, hay unas respuestas que son razonables y unas respuestas que no son razonables. Pensad en el arco de respuestas que pueden darse.
no sé si es verdad y en ningún caso debe ser esto entendido como crítica a una marca y beneplácito de otra porque ninguna me paga. Ojalá, bueno, desde aquí yo, pues si alguien me quiere financiar las clases, yo encantado. ¿Vale? Yo bebe Coca-Cola, bebe Pepsi o bebe Jubita Cola, yo no tengo ningún problema. Entonces, si yo te digo, ¿por qué prefieres la Pepsi y no la Coca-Cola? Y tú me dices, mira, porque es que resulta que la Coca-Cola tiene más azúcar, yo estoy cuidando mi salud, tengo que beber esto, pero que no sé si es verdad, lo mismo es al revés. No, que Vale, bueno, no beban nada de esto, ¿vale? Entonces, pero si tienes que beber algo de esto porque de algo hay que morir, entonces, pues, ¿por qué prefieres Pepsi o Coca-Cola? Si yo digo que lo prefiero por el contenido de azúcar, porque una tiene menos o lo que sea, porque una es más sano, yo qué sé, porque una cuida más el medio ambiente, quizás es más razonable que si yo digo, no, mira, pues que resulta que la Coca-Cola lleva un chip puesto por los Anunnaki en función del cual te controlan la cabeza. Vale, cuando hablamos de la ética, de la moral, del por qué hago esto y no lo otro, es lo mismo. Yo puedo dar argumentos racionales, puedo dar argumentos subjetivos, ¿qué me gusta más? Que serían las éticas emotivistas, es que yo me siento bien haciendo esto, pero no es extrapolable. Puede que a ti te guste más la cerveza, a otro la Fanta, a otro el vino de Jerez. Estos son a los que hay que pegarse, a los que les gusta el vino de Jerez. Y entonces, hecha la coña publicitaria, pues lo que intenta el utilitarismo es dar un criterio racional para cuando la gente te pregunte por qué actúas así y no de otra manera, por qué bebes Pepsi y no Coca-Cola, tú puedas dar una respuesta que el otro, si no compartir, al menos pueda comprender. Da un criterio racional, que en la medida en que lo puede comprender es intersubjetivo, es extrapolable, puede que lo convenza y el otro actúe también de esa manera. ¿Qué pasa? Si a alguien le interesa, hay un autor americano, Michael Sandel, que tiene un libro que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. Justicia, si ponen Michael Sandel Justicia, ya les aparece el libro, muy bueno, donde tiene ejemplos de qué es lo que ocurre cuando el principio de maximización de la utilidad se lleva al extremo. Porque por esa regla de 3 lo que tendríamos que hacer es dar tabaco en las escuelas. ¿Por qué? Porque la gente que fuma muere antes, entonces es menos gravoso para la seguridad social y se pueden invertir mejor los recursos. Más utilidad para el mayor número. Los vivos, que siempre serán más que los muertos. ¿Vale? Entonces, error. Claro, si yo subo la maximización, ¿no? Es como si yo tengo 5 personas que están 5 personas jóvenes a punto de morir porque necesitan 5 órganos distintos y una persona de 85 años sana en la planta de arriba, yo puedo pensar, con una inyección soluciono 5 problemas. Entonces, el criterio de la utilidad no siempre se puede aplicar. Piensen en el dilema del tranvía, ¿no? Y concluimos con la primacía de lo justo que nos acerca a este pensador, que es uno de los grandes revitalizadores de la teoría de la justicia. Este autor tiene un libro muy bueno, muy difícil de encontrar ya, está súper mega hiper descatalogado, si lo quieren en papel, que es el único formato que yo puedo recomendar mientras grabo, que se llama una teoría de la justicia, A Theory of Justice. Es John Rawls. Y es muy interesante porque él intenta establecer la relación entre justicia y equidad. Que tiene una teoría muy chula para hablar de la igualdad social, que es la teoría del velo de la ignorancia, pero no me da tiempo a contarla y como no forma parte del temario ya la buscan ustedes por internet. El velo de la ignorancia. Es uno de los autores más importantes de los últimos años porque para él la obligación de respetar los derechos es independiente de la utilidad que la misma reporte o que los mismos reporten. No hay que respetar los derechos porque sean útiles, ¿vale? Hay una fundamentación utilitarista de los derechos humanos, en función del cual los derechos humanos deben ser respetados solo porque garantizan la mayor utilidad para el mayor número. ¿Vale? Pues John Rawls dice, incluso aunque no lo hicieran, habría que respetar los derechos, porque hay una primacía de los derechos naturales sobre los derechos positivos, sobre el principio de utilidad, sobre el principio de maximización de la felicidad. Hay una primacía de lo justo sobre lo bueno. ¿Vale? Aunque respetar un derecho nos lleve a no, aunque respetar el derecho a la vida del anciano nos lleve a una minimización del bien, porque estos 5 se van a morir, como no aparezca un donante rápido, yo tengo que respetar el derecho a la vida del anciano, no lo puedo matar. Si él se muere solo, puedo intentar convencer a sus familiares para que donen los órganos, pero si no se muere solo, no puedo. ¡Ay! Se cayó por la... ¡Qué mala suerte! ¿Vale? No puedo... ¿Qué es esto? Es suero fisiológico. Y le meten la aguja vacía, ¿no? Solo aire.
De potasio, muere. Es suero fisiológico. No hay una Real por eso distingue entre el hombre y el ciudadano. El hombre es el individuo y tiende a la felicidad. El ciudadano es el individuo en tanto que pertenece a una comunidad. Su fin no es la felicidad, sino la justicia. En comunidad no tenemos que ser felices, tenemos que ser justos. Es por ello que en el ámbito de la política la justicia tiene primacía sobre el individuo, sobre la... ¿Qué es importante? La justicia. ¿Por qué? Porque si yo priorizo la felicidad de los 5, mato al tipo. Claro. Si priorizo la maximización de la utilidad de la felicidad, mato al anciano. ¿No? Yo digo, mira, ahí tenemos unos recursos limitados, entonces yo no puedo sostener un sistema de seguridad social porque tengo que dejar que los que están en edad de trabajar gocen de su dinero y a los ancianos tal. Entonces lo que hago es crear un sistema de eutanasia obligatorio en función de lo cual cuando lleguen los 65 años te eliminamos. Te damos 5 de los 65 a los 70 para que disfrute un poco de no sé, te dé tiempo ahí a por aventura y a Benidorm allí y te matamos. Esto hay novelas que han teorizado sobre ello, distopías en las cuales son sociedades juveniles en las que los ancianos son eliminados porque son muy gravosos para el sistema. Claro, es un principio de maximización de la utilidad. Dime, Agustín. Espérate, que está Agustín. No lo estoy defendiendo, ¿vale? Que nadie me malinterprete, por favor. Espérate, Agustín, antes de que hable, que no te estamos escuchando, voy a cortar la grabación. La última palabra es que nadie me malinterprete. Esto en ningún caso es una defensa de que se mate a la people. No queremos matar a nadie. Nosotros estamos a favor de Whitehall, ¿bien? Porque luego la gente dice, ¿qué ha dicho? Que hay que matar, que hay que maximizar los recursos matando a la gente.